Bermúdez revolucionó las películas con su curiosidad incesante, su pasión por conocer mejor a las personas y su fascinación por las palabras y las imágenes. Una cineasta no lo suficientemente reconocida y a la que admiramos profundamente. Nos referimos a Agnès Varda. O sea, yo no sé cuántas veces me han pasado esta semana la publicación esta de Filmin de a los 20 años tendrás una amiga que te hablará sobre Agnès Varda. Es importante que le hagas caso. Creo que todas aquí somos esa amiga, ¿no? Sí, nos hemos convertido en ese meme, ¿no? Bueno, con ella, con Agnès Varda, descubrimos que otro tipo de cine era posible. Para reivindicar a esta cineasta hemos invitado al estudio a Aurea Ortiz Villeta, programadora de cine e investigadora, que nos va a ayudar a recordar a Varda como se merece. Docs and Talks, un podcast sobre el cine de no ficción más actual, por Laura García e Inés Calero. Bueno, siempre empiezo diciendo hola Laura, ¿cómo estás? Pero hoy estamos muy bien acompañadas. Hola Aurea, ¿cómo estás? Hola, pues encantada de estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme a hablar de esta mujer maravillosa. Eres, como te decíamos antes, nuestra primera invitada real y la verdad es que es un gusto no estar mirando así y poder estar mirando a la cara a alguien, ¿no? O sea... Sí, y además yo sé que en el ámbito de la radio y el podcast crea algo muy íntimo estar ahí todas hablando. Es muy bonito. Pues nada, me encanta ser la primera. Y encima si nos reunimos para hablar de alguien como es Agnès Varda, pues mejor, ¿no? Todo mejor. Eso con Agnès Varda todo es mejor siempre. Hay un gatito, bueno, había un gatito hace 2 minutos aquí a mi lado y estábamos comentando, vamos a hacer como para que pase, ¿vale? Así vamos a invocarle. Que sería Exacto. muy de programa de programa temático que pasara el gatito y se quedara por aquí. Así que ojalá pase. Pues sí, hemos compartido todas el meme este que has dicho. Sí, y de hecho una amiga me dijo, tú fuiste mi amiga. Clara Gorría me dijo, tú fuiste mi amiga. Conocemos a Clara. Gracias a ti conocí a la Varda. Pues nada, misión cumplida en esta vida. Claro, ya me puedo morir en paz. Este podcast igual sirve también un poco para eso. Igual hay alguien que aún no la conoce y ahora pues es el momento. Ojalá. Hemos estado hablando de Varda, pero también queremos presentarte a ti, Aurea. Aurea estudió Historia del Arte y se dedica al cine y la cultura en distintas vertientes. Trabaja en el Departamento de Programación de la Filmoteca Valenciana, que es por lo que ambas te conocemos. Sí. Pero antes de esto ha estado vinculada a la Filmoteca, trabajando también en la revista Archivos y en el Departamento de Extensión, montando exposiciones, seminarios en la biblioteca y en el archivo fílmico. Pues se pasa un poco por casi todos los departamentos. Sí, ¿no? Ya son muchos años. Sí. Y hemos hecho un poco de todo, que eso está muy bien. Pero también escribes sobre cine y series en Cultura Plaza, Caimán, Cuadernos de Cine o Lletra Ferit. Y tienes un podcast junto a David Brieva y Miquel Labastida, Laboratorio de Investigación de Series, que a partir de este podcast nació Lab de Series, que es el Festival de Series de Valencia. Así es. Y también es autora del libro El arte de inventar la realidad, que lo tenemos por aquí. Ahí tenemos Espérate, los... jolín, del portátil. Aquí está. Sí. Ahí está presente. Que es de la editorial Barlin Libros, así que hola Alberto también. Y nada, y en 2024 el CCCB editó una publicación de Agnès Varda, Fotografiar, Filmar, Reciclar, donde eres autora de uno de los textos. Sí. Murmur es a propósito de la exposición sobre la cine... creía que era el título, se me ha ido ahí el... que es un texto sobre Murmur. Sí. Y entendemos que la publicación es a propósito de la exposición que hubo... Claro, es que esta es la exposición que hizo la Cinémathèque Française, entonces el CCCB la trajo, la llevó a Barcelona y lo que hicieron fue reproducir el catálogo y pedir a autores y autoras españolas de aquí que hiciéramos cada uno un texto pequeñito sobre alguna de las películas. A mí me propusieron Murs, que bueno, cualquiera que me hubiera propuesto hubiera dicho que sí. Y nada, son unos textos pequeñitos hechos por parte nuestra que completaban un poco la versión española, ¿no? de esa exposición, que era una preciosidad, la verdad. Sí, nosotros la vimos en 2023, noviembre de 2023 la vimos. Sí. Tenía lugar en la alternativa también. Pues bueno, ahora de presentar a Aurea, nos vamos a presentar a Agnès para seguir siendo el meme, ¿no? Claro, para quien no conozca o para quien sí, Arlet Varda, que se cambió el nombre a los 18 años por Agnès,
Nació en Ixelles, Bruselas, en 1928 y se mudó con su familia después de la ocupación de la Alemania nazi a Sète, al sur de Francia, donde acabó viviendo en un barco y algo que luego representaría en su película La Pointe Courte. Estudió fotografía y su primer trabajo fue en el Teatro Nacional Popular. Más tarde se licenció en Historia del Arte, algo que ambas compartís. Fíjate. Y literatura en la Sorbonne de París. Es una cineasta que tiene una gran filmografía. Nosotras nos hemos vuelto locas decidiendo como qué peli revisitar para venir preparadas hoy. Al final, pues... en realidad no sé cuáles has visto tú, no sé cuáles he visto yo, porque es que son muchísimas y qué suerte, ¿no? Que hayan tantas además. Bueno, como casi 40 pelis, algo así. Sí. Que tiene muchos cortometrajes, mediometrajes, obras que no encajan, ¿no?, en el concepto de ese largometraje, lo cual habla, yo creo, una parte de su curiosidad y de su necesidad de probar cosas, pero también de lo difícil que era para una mujer cineasta consolidar una carrera de ir sacando un largometraje al año como hacían todos sus colegas masculinos. Total. Pero su carrera eso lo refleja muy bien. Pues aunque podemos decir que a pesar de lo reconocida que sois, una cineasta que sí se encontraba en los márgenes. Completamente. Yo, que ya tengo una edad, ¿verdad? Yo no recuerdo haberla estudiado nunca, o cuando aparecían los libros de las historias del cine y demás, no sé, en los 80, 90 o antes, a veces ni aparecía y a veces era como una especie de apéndice de, y había ahí una mujer, ¿no?, haciendo sus cosas. Sorprendentemente. Y claro, igual te pasaba desapercibida y cuando te ponías a ver su obra decías, pero un momento, aquí, como que además estaba Agnès Varda. Yo entiendo que eran todos los de la Nouvelle Vague, pero bueno, es que ya, como ahora veremos, fue una gran precursora de la Nouvelle Vague. Hizo Nouvelle Vague antes de que existiera la Nouvelle Vague. Luego no se hizo un montón de cosas que nadie hacía, tuvo una carrera personalísima. Lo que pasa que, como no participaba tampoco exactamente del grupo, sí participaba, pero no del todo, que decir, no era el grupo este como eran los jóvenes turcos, ¿no?, que los llamaban, y que se pasaban la vida ahí en la Cinémathèque Française, y fumando y bebiendo y hablando de cine, pues ella hacía otras cosas porque tenía una vida diferente. Yo creo que eso también ha afectado mucho, pero tiene que ver con esa posición. Entonces, claro, siempre ha sido, no sé, un lugar. Y luego, cuando se dio un poco más a conocer, no sé, citaban igual Cleo de 5 a 7, vale, esta rareza. De pronto era la madre de la Nouvelle Vague o la abuela de la Nouvelle Vague, y yo francamente no he oído jamás que le llamen a Godard el abuelo de la Nouvelle Vague. Y es como ni a nadie. ¿Cómo se ha podido saltar todo lo otro y ahora de repente es la madre? Sí, pero primero darle este personaje como femenino que toca de ella. No, pero es una cineasta con todas las letras, una artista gigantesca. ¿Cómo que la abuela y la madre? No llamáis a los demás abuelos, ni tíos, ni cuñados, ¿no? Pues no entiendo esto. Y que era jovencísima. Efectivamente. Cuando empezó, o sea, que es como que no... De la misma edad que sus colegas, exacto, ¿no? Entonces, es un caso bien llamativo de... Bueno, afortunadamente al final se han ido poniendo las cosas en su sitio. Ha tenido mucho que ver con el reconocimiento que tuvo, ¿no?, a partir de Los Espigadores y La Espigadora, y como toda una generación de cinéfilos y cinéfilas que la descubrieron y se encontraron que aquella señora de 70 años tenía muchísimo que ver con ellos, ¿no? Es que es un caso muy fascinante. Y a partir de ahí se ha mirado atrás y, claro, se ha descubierto no solo su cine, sino que era una mujer extraordinaria en su forma de ver el mundo, de estar en el mundo. No sé, yo creo que eso ha sido, pues afortunadamente está ya en el canon, digamos, ¿no?, de algún modo. Aunque de vez en cuando todavía hay que decir cosas y hablar de ella porque hace falta que más gente la conozcan. Bueno, pues como comentábamos, eso, su filmografía cuenta como con más de 40 obras. Creo que igual las más conocidas son Cleo de 5 a 7, que sí que en algunos libros sí que la enmarcan dentro de esta Nouvelle Vague. Sin techo ni ley y Los Espigadores y La Espigadora, que son películas que todavía hoy nos enseñan que una forma de hacer cine radical y con plena libertad es posible, ¿no? Las tenemos ahí. Totalmente. Y como comentabas, bueno, pues que nunca dejó de ser curiosa, de estar despierta. Ya al final de su carrera, a pesar de su edad, como siempre había como rebosaba juventud de alguna forma, ¿no? Y también trató otras disciplinas, que esto nos parece interesante. O sea, hizo videoinstalaciones y performance. Y de hecho en Berlinale de 2019, cuando presentó su última peli,
anunció que dejaba el cine para dedicarse a las instalaciones artísticas, pero bueno, fallecería pocas semanas después. Que es algo que llamó mucho la atención, ¿no? Y creo que describe muy bien la persona que fue. Yo creo que esto lo he leído en alguno de esta reflexión, creo que la he leído en algo que has escrito tú, Aura. Pero ¿quién piensa en cómo cambiar de formato y de todo a los 90 años? Exacto. ¿No? Eso es Añés Barda. Totalmente. Alguien que hasta el último momento quería innovar y probar y cambiar. Sí, yo creo sobre todo probar y, no sé, el mundo cambiaba y ella cambiaba con el mundo y entendía que ya salían cosas nuevas y había que probarlas y era, no sé, su mirada es fascinante en ese sentido porque no le daba miedo nada. Sí, no sé, nunca se quedó en lo seguro. Si ves su cine, incluso he visto, si alguien lo podríamos ver en orden, ¿no? Es que va, no sé, hay como etapas ciertamente, pero es verdad que va probando todo el rato. Ahora me voy allá, ahora me voy a Cuba, ahora me voy a Los Ángeles, ahora me voy a no sé dónde, ahora aquí hago un documental puro, ahora hago algo impurísimo, ¿no? Una mezcla de realidad, ficción, que nunca sabes cómo tomarte. Ahora una película de ficción tal cual, ahora una instalación. No sé, ahora lo que sería hoy el equivalente de un videoclip, pero ella los estaba haciendo ya en los años 70 y 60, ¿no? No sé, es fascinante su mirada y su necesidad de entender el mundo a través de la cámara, ¿no? Yo creo que básicamente se trataba de esto, ¿no? No sé, cuando hacen los espigadores y las espigadoras, eso que pone la camarita en sus manos para ver su piel y las huellas y demás, ese es el impulso, el de quiero mirar, quiero entender, ¿no? Y a través del cine, yo creo que es uno de los casos más notables de ese impulso de entender el cine como una herramienta de conocimiento y de mediación con el mundo y de seguir haciéndolo pues hasta el final, hasta los 90 años. Se murió prácticamente rodando, ¿no? Hizo Caras y Lugares y luego la última película y es fascinante sus ganas de conocerlo todo, de verlo todo, de hablar con la gente, de a todos los paisajes. Que escuchándote recuerdo que, o sea, que ella tenía Instagram y lo utilizaba simplemente como para contar cosas que iba a hacer y al poco de Berlinale lo utilizaba para, o sea, creo que el último post que tenía era anunciar que iba a tener una, o sea, que iba a inaugurar una exposición en París, no sé, alrededor de su última película y eso, ¿no? Como que hasta con 90 años, o sea, falleció inaugurando y utilizando las redes también. Sí. Que es algo, pues bueno, nada, que escuchando es como se adaptó completamente. Sí, yo no me imagino a sus colegas masculinos, los grandes nombres, haciendo esto, ¿no? Quizá Chris Marker si hubiera seguido viviendo, que yo creo que era un poco compartía con ella esta especie de curiosidad y necesidad tal, pero a Godard no me lo acabo de imaginar. Con el ordenador, cosas. Sí. Ay, con el ordenador, con el móvil. Con el sí, móvil. ¿no? Con el móvil le recuerdo a Godard. Sí, ahí sí, ¿no? Con Pero el ordenador he dicho. Sí. Y eso, ¿no? Y esas ganas, ¿no? De seguir ahí probando y conociendo. Pues bueno, hoy vuelven a haber varios libros sobre la mesa que lo veníamos comentando y hay uno que ya hemos hablado de él antes, que hemos nombrado que eres autora, El arte de inventar la realidad, que nos ha servido mucho como para pensar el programa de hoy y queríamos que quien nos escuche tenga esta información porque, bueno, es un libro en el que, y ahora tú nos puedes hablar más de él, intentas arrojar luz sobre una pregunta de fondo, si cada vez nos cuesta más diferenciar las imágenes ciertas de las fácticas y también te preguntas cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, entre otras preguntas. Y es un libro que te prometo que me leí en una tarde, de verdad, o sea, me senté ahí al sol y me lo leí en una tarde, me gustó mucho. Y eso, me gustaría traerlo sobre la mesa para recorrer la figura de Barda porque te haces preguntas muy interesantes en el libro, que ahora te voy a rebotar a ti. Venga, a ver si paso la prueba. Pensando. O sea, eso es tener morro, básicamente. Porque te voy a apoderarme de tus palabras para que sigas hablando. Pero bueno, bien. Y empezamos. En tu libro recoges la afirmación del periodista Javier Olivares en la que dice que los documentales carecen de metáforas. Y te quería preguntar, ¿es esto aplicable al cine de Añés Barda? Y también dice, si quieres que algo no tenga impacto, escribe una novela o haz un documental. No es lo mismo que en un documental te digan cómo pasó que en una película veas cómo pasó. ¿Esto tiene algún tipo de sentido en el cine de Barda?
Pues así que es un examen. A ver. Bueno, respuesta. Venga, B. A ver, yo, Javier Olivares, que es el guionista, el creador de series como El Misterio del Tiempo, Hiena y demás, él lo decía porque, por ejemplo, por un caso concreto suyo, él lleva años intentando sacar una serie sobre el rey emérito, ¿verdad? No precisamente complaciente con el rey emérito y su historia, por lo que sea, ¿verdad? Y no puede. Y entonces él planteaba que, por ejemplo, se ha hecho un documental donde se cuenta todo y ese documental ha pasado desapercibido y cada capítulo era como para hacer 26 intervenciones parlamentarias de lo que allí se contaba, ¿no? Y entonces él plantea que bueno, esa idea, ¿no? Me parecía muy chula, muy bonita para debatir de que necesitas como la metáfora para hacerlo. Si haces una ficción, primero probablemente más gente lo va a ver, pero digamos que como se va a meter dentro, porque la ficción no obliga a meterse dentro de esa historia y del relato, pues ahí te va a afectar más y de algún modo eso va a levantar más suspicacias, ¿no? Por ejemplo, si planteas un tema polémico o algo así, ¿no? Y me gustaba esa idea. Yo me tengo que pensar esto de Áñez Barda de la metáfora, porque yo creo que ella es muy poco metafórica. Bueno, miento. A ver, es muy metafórica en muchísimas cosas. Sí, voy a ordenarme un momento. Yo creo que es muy metafórica, obviamente, porque además le encantan los juegos de palabras, a jugar con las imágenes, hacerlas rimar, descubrir capas, ¿no?, en ellas y jugar todo el rato, por esto lo hace incluso cuando menos te lo esperas. Pero por otra parte yo creo que es muy clara en todo lo que dice, a eso me refería, ¿no?, con esta idea de que igual no la necesita, pero es verdad que la utiliza constantemente. Pero son como evidentes, cristalinas, ¿no?, que son muy brillantes y te permiten de pronto, caramba, sí, lo he entendido todo, ¿no?, con esta metáfora. No intentan ocultar, no intentan poner capas, ¿no? Yo tengo esta sensación como que no con son ella. enrevesadas. No, es como hay una parte muy clara de juego, incluso cuando habla de cosas muy importantes, bueno, del feminismo que toda la vida ella militó y además hizo obras muy... Pero no hace cine político, ¿no? Efectivamente. Eso sería también muy feminista, ¿no? Para gente que está en la calle y en ese momento feminista, pero no hago cine político. Sí, bueno en fin, todo cine es político. Sí, siempre, sí. Eso es así. Toda obra es política, sea cine, de teatro, lo que sea. Toda la tiene. Pero sí, yo creo que sí, ella sí, tiene mucho juego con la metáfora, pero estoy pensando, sí, no sé, por ejemplo, en Las playas de Añés, ¿no?, que hace esa autobiografía tan particular y tan que no te esperas de ninguna manera, tan imaginativa y tan lejos del concepto, ¿no?, de autobiografía o incluso del cine del yo, ¿no?, que ahora se plantea, y de la autoficción, y ella hace una cosa como de instalación, hace como su vida como una instalación artística o algo así, ¿no? Claro, una orquesta. La ballena. Entonces, es verdad que utiliza muchísimas metáforas, pero al mismo tiempo son algo en sí mismos relevantes y luego además juega pues esa parte de juego, ¿no?, que le permiten como contar cosas muy profundas. Entonces, en ese sentido sí, pero bueno, también su cine ha hecho cosas mucho más directas, como ella una canta y la otra no. Esta es de militancia feminista per se, solo que un musical, también una película muy rara, porque esta mujer hacía películas raras porque era rara, ¿no? Sí. Carmen Martín Gaite hizo en los años 40 y 50, cuando ella ganó el premio Nadal con Entrevisillos, empezó a hablar de la idea de las chicas raras, ¿no?, de aquella época. Y que eran chicas raras que no encajaban, ¿no?, en aquel momento, en pleno franquismo y tal. Y yo creo que Áñez Barda es una chica rara de estas, ¿no? Es como estas que no encajan en ningún sitio y al mismo tiempo, claro, cada vez que hablan o hacen algo abren vías, ¿no? Porque su mirada es como oblicua, diagonal, no ven el mundo como el resto, ¿no? Y entonces yo creo que me gusta mucho ese concepto de chica rara, que creo que está muy bien. Y chica en el sentido más noble de la expresión, porque esa condición de mujer siempre está patente en toda su mirada, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de eso. No sé si te he contestado, creo que no. Sí. Exactamente, sí. Bueno, lo de las metáforas sí. Y a lo de lo del impacto en el documental también, ¿no? Sí. El impacto de la metáfora, dices. Bueno, ella siempre lo ha hecho. Lo cual es curioso, pero claro, es que el documental, como es una palabra tan cargada de sentidos y limitantes, ¿no?, que nos limitan, pues uno piensa que el documental es dejar documento evidentemente, ¿no? La cámara se coloca en donde sea que se coloque y lo que hace es dejar documento de una realidad, ¿no?, o la que sea. Claro que ella hace eso, en Mirmirs o yo qué sé, en cualquiera de ellas, ¿no? En el documental que le dedica a las Panteras Negras, ¿no?, a todo el movimiento de liberación, ¿no?, de la población negra, o constantemente, pero al mismo tiempo
utiliza un montón de elementos retóricos que a priori chocarían con el concepto de documental, por lo menos en la época en que ella hace eso. Es verdad que ahora ese concepto se ha abierto mucho. A mí no me gusta el concepto documental. Yo en el cine prefiero utilizar ensayo. Creo que es como en la literatura, hay ficción y hay ensayo. Y luego hay cosas que se mezclan. Pero el ensayo presupone un autor, una autora, un yo, alguien que se está expresando. Y creo que el documental tiende a borrarlo y entonces eso, claro, eso se presta a la confusión enorme que cuento en el libro esta de mezclar siempre ficción y realidad porque creemos que lo que nos está diciendo la imagen es verdad auténtica y no, es una construcción, siempre lo es, por mucho que esa mirada sea muy documental, ¿no? Y yo creo que ella justamente juega con esto todo el rato. Y entonces tienes como dos niveles, al mismo tiempo eres muy consciente de esa realidad que está haciendo. En Mirmois, por ejemplo, ¿no? Que ya lo que hace es hace un retrato de Los Ángeles, de la ciudad que ella ve como una extranjera, a través de los muros que están pintados. Ahí en esos años 70, un movimiento, ¿no?, enorme, y se expresan ahí comunidades de vecinos, obviamente todos los grupos marginados, que son todos los que no sean hombres blancos, ¿no?, de todo tipo, y hace un retrato precioso de la ciudad de Los Ángeles de una manera muy particular. Entonces, claro, está por una parte la materialidad de eso, los murales que son maravillosos, habla con la gente, y luego, claro, el propio mural y todo eso tiene una cualidad metafórica enorme, ¿no? Esa idea de adornar los muros, de hacer, ¿no? Entonces consigue, yo creo que eso, no sé, de alguna manera casarlo, cosas que a priori igual no son del mismo lugar, ¿no? Y yo creo que su cine demuestra que sí. Y yo creo que eso ahora precisamente es una de las características del cine ensayo, justamente, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, que ya hace mucho antes, y ahora vemos esto, ¿no? Esta dificultad para decir esto es ficción, esto es realidad, ¿no? ¿Dónde nos movemos? Pues una pionera en ese sentido. Sí. Hoy he estado viendo la película Compañera de Murs, que es que hablando justo del nombre documental y es documental. Yo había visto esa peli, pero como que tenía un montón de lagunas, y me ha parecido también muy impresionante el estar haciendo una ficción, bueno, que haya una trama al menos de algo que está pasando en una ficción, que es el desamor de esta mujer, pero que luego como que sea tan evidente o al menos a mí se me ha hecho evidente, que lo que quiere retratar es lo que está fuera de esa relación, ¿no? Esa mirada como... A pesar de que tenemos un protagonista y una historia, ojo, que yo quiero enseñarte esto y no te olvides de esto, no te olvides de la gente de la calle, no te olvides de esas, o sea, de que no va solo de esa historia, ¿no? Que son muchas historias. Y eso me parece que ella tenía una habilidad muy grande como para ir de lo micro a lo macro y de lo... O sea, siempre. Y justo en estas pelis también como de mirar donde no todo el mundo mira, eso porque es. en Los Ángeles... bueno, es la cuna de Hollywood, o sea, como que te podría estar contando unas cosas y ella va a los márgenes a decir, bueno, en esta ciudad también hay otro tipo de realidades, ¿no? Pero eso lo hace siempre, en caras y lugares, que lo hace cuando ya está súper mayor y no sé, es lo mismo. Nos vamos por la Francia rural y ella va siempre a donde nadie ha mirado antes o te obliga a mirar de un modo distinto a aquello que ya habías visto antes y con eso consigue algo trascendental. Yo siempre destaco, porque me parece una de las secuencias más poderosas del cine, el momento en la que van a la ciudad minera, al pueblo minero, ¿no? Y entonces ponen las fotos estas alucinantes que hace JR, que es una cosa bellísima, y la de la mujer, ¿no?, en su casa, y que la mujer no sabe lo que están haciendo y tiene esta como medio enfurruñada, de pronto se gira, se ve a ella misma gigantesca en el muro y le salen las lágrimas de una manera absolutamente emocionante, que yo la he visto 30 veces esa película, porque la pongo en clase, la he puesto un montón de veces y me emociona exactamente igual. Y es, mira, la función del arte. Sí. Para quien me discuta la importancia o no del arte y si tiene una función social, cultural y humana, aquí lo tienes. Esta es la función del arte, que alguien se reconozca a sí misma en eso, ¿no? Es que me parece tan emocionante. Sí, yo tenía como una capacidad muy grande también de hacer protagonista a gente que nunca es protagonista. Exacto. ¿No? Y eso es una habilidad y eso, que no parezca impostado, ¿no? De repente, y emocionarte con ella y vivir con ella el proceso de hacer eso. Uno va por ahí lo que te queríamos seguir preguntando. Uno de nuestros intereses siempre es pensar alrededor del cine del yo, y queríamos comentar contigo el yo en el cine de Agnès Varda, ¿no? Que puede ser una cuestión muy amplia, pero pensándolo, el cine, o sea, en verdad, su yo nunca es egocéntrico. Nunca. Precisamente por...
por mucho que aparezcan muchas de sus películas, ¿no? Como que esto es algo que podríamos debatir, pero ella siempre parte de ella para acercarse a los demás. Y lo reconoce así. O sea, ella en una entrevista dice: un documental es un movimiento para liberarse del egoísmo. Y tú misma, en un artículo que publicaste en la revista Lletra Ferit, apuntas la idea de que, no es la cita exacta, pero más o menos la idea es que en la época del selfie y la autorrepresentación, ella tiene, o sea, su capacidad para explicar el mundo mientras se cuenta ella misma es sorprendente y fascinante. Sí. Entonces, bueno, ella se retrataba a través de autorretratos, pero también había mucho como que a través de los retratos que hacía también podíamos verla a ella. Y nada, y queríamos preguntarte por si fue esa manera que tenía de fusionarse con el otro lo que la hacía tan fascinante, o qué elementos consideras que hacen sus narraciones tan fascinantes y cómo se retrata ella en suyo. Hombre, pues lo has resumido muy bien. Quiero decir que todo lo que has dicho es justamente eso. Es que esa capacidad de no ser egocéntrica, siendo que muchas veces ha centrado, y gran parte de sus documentales, sobre todo en la última época, los protagoniza y está omnipresente, y nunca tienes la sensación de que está acaparando, de que está intentando demostrar al mundo algo como ella lo ve, sino que está eso preguntándose, está como siendo nosotros, ¿no? Yo creo que lo que consigue es que nos sentimos en ella, aunque estamos lejísimos de su peripecia vital o de su edad o de mil cosas, sentimos que está haciendo las preguntas que todos deberíamos hacer, que está poniendo la cámara donde todos la deberíamos poner, o que cuando lo hace de alguna manera nos está revelando algo nuevo. Hay una capacidad para que lo que ella nos muestra nos parezca nuevo, que esto en el cine me parece dificilísimo. Esa capacidad así como muy como de los pioneros, ¿no? Porque mira desde un sitio Claro. en el que no miramos nadie. Efectivamente. Puede ver lo mismo que nosotras, pero siempre va a ser, Sí. diferente. Exacto. Pues no... Y luego con esa frescura que tiene, esa bonomía, esa cosa tan natural de tomárselo todo, ¿no? Y de aceptar los cambios, ¿no? Por ejemplo, los cambios con la enfermedad que no ve y el juego ese que hace constantemente, ¿no? Es precioso, ¿no? No sé, y no sientes eso en ningún momento que es. Entonces yo creo que es lo que has dicho, es esa capacidad para, pues a partir de ella, pero para entender a los demás y a través de los demás entenderse a ella misma, ¿no? Y entonces hace una especie como de homenajes a la gente que se va encontrando, sea una campesina, sea el señor de la cabra, sea los panteras negras, sea tal, ¿no? Esa capacidad suya, ¿no? Que no es nada fácil. Yo creo que tiene que ver con su personalidad, evidentemente, ¿no? No tiene que ver con no sé, no es impostado, no sé, es perfecto en ese sentido, ¿no? Es como un yo que no molesta. Exacto. Que es muy complicado porque es que aparecen muchísimas de sus películas, ¿no? Y me está viniendo ahora a la cabeza En playas y lugares, como que igual sí que es esto que decías de su personalidad. En un momento ella dice, cuando están grabando el momento de la playa, Sí. Que organiza, o sea, el momento de la playa en que convierte su oficina en una playa, me refiero. Ah, vale, creo que era al principio. No, que también no. me gusta en el que los créditos son la gente con los... La gente con los... Eso es brutal. Sí, Eso es sí. en plan, bueno, y aquí está el no sé, creo que era, no sé, que era la atletista, y te lo ves con el... Sí. Brutal, por favor. No, sí. pero que hay un momento en el que que he dicho, convierte su oficina en una playa y en un momento dice, bueno, teníamos la playa para 3 días, pero ha llovido, tal, no sé qué, y de repente pone a todos con paraguas, lo graba y graba cómo desmantelan. Sí. No, creo que hay algo como de tomarte las cosas exacto. sin drama. Todo Sí. va, es tener la capacidad de que incluso lo no planeado entre, ¿no? Claro. Los ¿cómo se llaman esto? Los joder, no me sale la palabra, pero los accidentes. Sí. Ella Los es la imprevistos. reina de hacer que los accidentes hagan que la peli sea mejor, porque siempre como Sí. que va a Sí. integrarlos, Sí. ¿no? Sí, está Muy siempre bien. dispuesta a aceptar lo que la vida trae, ¿no? Y entonces y eso, integrarlo de una manera naturalísima Sí. y jugar. Yo creo que el concepto de juego me parece muy importante en ella. Sí, total. En el mejor y más noble sentido de la expresión, nada frívola. Porque no es nada frívola encima, ¿no? Es el jugar, bueno, ahora llueve, bueno, pues aprovechemos, ¿no? No llueve, pues vale. Y tenía que ir a tal sitio y no puedo, por el camino me he encontrado no sé qué que me ha fascinado más, pues vamos a ello. Entonces esto me parece fascinante, porque además me parece profundamente anticapitalista, ¿no? En su esencia y en esa capacidad para no seguir normas y para... no sé, para ampliar siempre nuestra mirada, ¿no? Mientras ella amplía la suya, ampliamos la nuestra, ¿no? Entonces creo que tiene una capacidad abrumadora.
o sea, teniendo todo esto en mente y como pensando en la figura que es, me sorprendió mucho. El otro día estaba buscando información sobre Romería de Carla Simón, que la DOP es la misma que la de Las playas de Agnès, la francesa Hélène Rubart. Esto suena muy que me he inventado el apellido. No, pero sí. Es la misma DOP en las dos. Y ella sí cuenta como que fue increíble trabajar con ella, pero que sí que en un primer momento le dejó claro que si ella no conseguía, o sea, que si no conseguía como capturarlo de la forma en la que ella lo tenía pensado, pues que tendría que dejar la película. Como que quiero decir que esta parte tajante de dirección, pero claro, ¿no? es que pensar, o sea, y luego lo pensé y dije, pero claro, si es que la forma de mirar las cosas para ella es tan importante en su cine que tiene que ser alguien que de verdad acepte el reto y que se comprometa a hacer, o sea, a pasar por ella, ¿no? En el sentido de, o sea, me refiero a como que tiene que ser un trabajo bastante preciso. Sí. A pesar de todo lo que estábamos hablando de accidentes, para ser capaz de ser la directora de fotografía de una persona como Bardá, ya tienes que ser, wow, me parece increíble. Sí. Y luego todo esto, o sea, la decisión de incluir, por ejemplo, estas escenas depende de cómo entiende también ella el montaje, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, quiero decir, pensamos que bueno, que ella es así y esto que os comentábamos de las playas, tal, no sé qué, pero es que puedes incluirlo o no. Claro. Entonces, no sé, A ver, que su cine es muy sofisticado, que todo lo que estamos diciendo, la gente que haya visto sus películas nos está entendiendo, pero alguien que no haya visto nada, que no piense que esto es me llevo la cámara y filmo cualquier cosa, no, su cine es muy, muy sofisticado, o sea, hay un trabajo de montaje enorme, hace todos esos juegos, esas rimas que comentábamos antes, ¿no? Que de pronto salta a otro escenario y crea ahí como una línea de unión entre lo anterior y eso, está todo pensadísimo. Entonces, es tan sofisticado que no parece sofisticado. Efectivamente. Sí, parece como seguir el hilo del pensamiento, que decir, el pensamiento no es lineal o el de los sueños, eso ahí no hay linealidad, o eso una cosa va saltando a la otra, ¿no? Entonces, la sensación viéndola, sobre todo la parte, digamos, más documental, por entendernos, ¿no? O de no ficción, por decirlo de un modo menos tajante. Es esa sensación de que ella cómo va siguiendo y tal, pero ahí yo creo que hay una construcción muy férrea. Entiendo que sea tajante con la directora de fotografía y le diga, tienes que seguir mi mirada, mi modo de ver el mundo, porque si no, no sería mi película. Es que esto es así, ¿no? Sí. Pero eso porque yo creo que todo es muy sofisticado, incluso los cortos lo son. Estas piezas cortas que hace hablando con gente por la calle, esta que tiene de las mujeres, que no he olvidado cómo se titula. Este corto que es un corto muy famoso. Exactamente, ¿no? Incluso esto está muy medido, qué declaración va detrás de qué, cómo esas van creando a su vez sus rimas, sus correlaciones y cómo va creando el sentido. Entonces, me parece, tanto su cine de ficción como incluso el más puramente documental, de verdad, obras muy sofisticadas, pues su mirada es compleja, es muy compleja. Y esa forma de estar en el mundo, eso, colocar lo de los espejos que decías, pero justo los espejos son un objeto dificilísimo en el cine, ¿no? Entonces empezar es como una declaración de principios. Yo te muestro el reflejo de lo que es el reflejo y de lo que es el reflejo, pero yo estoy aquí, pero soy yo, pero en realidad es mi reflejo. No son espejos quietos, van con los claro, espejos. Encima van moviéndolos. Exacto. Y la arena. El reflejo, la arena, exacto. las gaviotas, o sea, ojo. Sí, todo complejísimo y crea una imagen bellísima, que es que pues la he tenido yo en la pantalla del ordenador durante años puesta ahí. Ella en el espejo reflejada en la playa, pues es una maravilla. Es eso, pues es muy sofisticado, muy elaborado. Pues hay otra declaración que haces en el libro que también tiene que ver con todo lo que estábamos hablando, que me gustaría acercarte, que es cuando se aplica el adjetivo real a una ficción, la mayoría de las veces lo estamos confundiendo con verosímil. Y que verosímil significa que tiene apariencia de... O sea, claro, y aquí defines qué es verosímil. Y nos traes dos acepciones. Y la primera es que tiene apariencia de verdadero y la segunda que es creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. Esto venía también hablando de lo que estábamos hablando al principio. Pero no son conceptos sinónimos y mantienen relación... Y eso, que en real y verosímil no son conceptos sinónimos. Sus películas tampoco lo son en absoluto. Encontramos películas muy, muy diferentes en su filmografía. Entonces, por ejemplo, por traer tres, Cleo, Documentaire o Daguerreotype, ¿no? Las tres comparten una esencia porque es ella, pero son películas
muy, muy diferentes. Queríamos preguntarte qué es para ti lo que comparten todas las películas de Bardá, a pesar de eso, a pesar de estar hablando de películas como Cleo, Documenté, Daguerreotip, que son entre la ficción, la no ficción, películas muy diferentes. Buah. Si digo algo como la mirada humanista, queda muy pedante. No, es que creo que tiene que ver con la manera que lo hablábamos antes, con la manera que se acerca a la gente, sea un personaje de ficción como el de Cleo, sean los vecinos de la calle Daguerre, está daguerrotipos, además que ella vivía en la calle Daguerre, es que es maravilloso, ¿no? Del inventor de la fotografía. Esta película es alucinante. Es increíble. Yo la he vuelto Claro, a ver son los ahora. vecinos, esa es alucinante. Es de mis favoritas. Claro, sí. claro, es que es una maravilla. Entonces se acerca a sus vecinos y entonces ella está contando a la gente que está ahí, pero claro, lo hace de un modo tan particular. Claro, si son sus vecinos. Sí, ya está. O sea, si ya tiene Pero- pinta, o sea, Bardá ya lo ves que es una persona que a los 3 días, a los 3 minutos de conocer a alguien como que súper cercana, ¿no? Sí, sí, sí. Pues imaginada con sus vecinos. Esta gente ya yo estoy segura que había tenido muchísimas conversaciones Sí, con estas personas. seguro. Y de hecho se percibe, ¿no? Sí, 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 En la- muchísimo. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, con esa forma de aproximarse a lo humano, a los seres humanos que pueblan sus películas, sean de ficción o sean documentales, ¿no? Yo creo que eso es lo que las une, ¿no? Bueno, está eso que hablábamos antes, la necesidad de utilizar la cámara, el artefacto cinematográfico, todo el dispositivo para entender el mundo, porque creo que es lo que ella intenta. Entonces ella lo que hace es como ir probando. Y quiero conocer, ya conozco a mis vecinos, pero vamos a hablar todos. Y descubren en el camino un montón de cosas, pues yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que eso es lo que las une, ¿no? Porque tú sí que notas ese hilo. Aunque sean películas muy diferentes entre sí, cuando las ves, todas ellas de su filmografía hay un hilo. Sabes que es una peli de Sí, sí, sabes que es su mirada. Sabes que es su mirada, seguro. Es esa mirada, aunque cuente cosas diferentes y aunque cada vez, tanto desde el punto de vista estético como técnico, sean muy distintas, ¿no? Como están elaboradas. Entonces yo creo que hay algo de eso. Que incluso en Cleo de 5 a 7 estoy pensando toda la parte de ella caminando por París, ¿no? Que bueno, esto es como muy Nouvelle Vague y muy típico. Es el momento en el que se gira la mirada de Efectivamente, Cleo, ¿no? exactamente, Ese ahí no momento- cuando cambia y eso lo aproxima a esas otras películas que habéis comentado, ¿no? Porque ya también le importa a la gente exactamente igual que Cleo, y Cleo con esa imagen que tiene, ¿no? Tan sofisticada a su vez, ¿no? Rubia perfecta, bellísima, como una modelo sacada de la revista, de pronto entre la gente cotidiana, normal y corriente, y esto tiene de pronto un sentido, ¿no? Entonces tiene una capacidad para dotar de sentido a las imágenes, que esto una imagen por sí misma tiene, pero luego tú obviamente en una obra cinematográfica tú construyes un sentido. Tiene una capacidad para hacer esto. A mí yo creo que es lo que hace que nos parezca como tan coherente, ¿no? Todo el cine que hace, aunque sean obras tan diferentes entre sí. Sí, sí, total. Pues me gustaría seguir preguntándote que hasta qué punto evaluar el cine de Bardá, según su grado de aproximación a la realidad, es, en cierto modo, traicionar la esencia de la ficción, que para Bardá es precisamente una herramienta de imaginación, subtexto y libertad creativa para expresar la complejidad humana. Ojo, Mira, aquí sí que tengo respuesta inmediata, muy chula, porque creo que se traiciona completamente. Yo creo que sí, yo creo que no veo sentido a plantear la obra de ella, en general la de ningún cineasta, en el grado en que se aproxima o no a la realidad, a menos que seas que hagas etnografía, ¿no? Seas documental etnográfico, y entonces, digamos, vendes al mundo que lo que tú estás ahí contando es la verdad, ¿no? O yo dejar un documento en el sentido estricto de la expresión, como creo que no es exactamente lo que hace ella. Yo creo que sí traicionas eso con ella, porque ella sí, es que me parece que no yo creo que no es a lo que juega, ¿no? no, Ni lo en que absoluto. pretende. Yo creo que no. Y aunque luego sí que es amiga de los juegos o incluso de hacer listas para jugar con ellas, pues esto le gusta, yo creo que no. Esa parte de evaluar, ¿no? De utilizar los números, utilizar números o como categorías para evaluar la obra artística, primero yo estoy absolutamente en contra y me da a mí que Áñez Barda también. Y creo que las aquí presentes también, ¿verdad? Entonces es como no apliquemos estos criterios productivistas, ¿no? al arte. Yo creo que deberíamos, todo el mundo de la cultura deberíamos estar en contra de eso siempre. Y creo que precisamente su obra escapa completamente a categorías. Es que probablemente lo meterías en algún sitio y de pronto alguien vendría y decía, no, pero mira, en este que tú has puesto aquí muy cerca de la realidad resulta que ha metido un elemento que tal, y tendrías que volverlo a sacar. Porque creo que su cine es tan rico, ¿no? que hace esto. Entonces yo creo que sí, que traiciona lo que ella entiende, lo que es la aproximación a la realidad.
la que intenta de muchas maneras distintas a lo largo de su cine, ¿no? Pero sí, creo que no es un juego en el que entrara probablemente ella. Y ahora hablando de la forma de representar a los otros, en el capítulo El peligro de la historia única hace referencia a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Lo he dicho muy mal, Pues ¿verdad? no lo sé, lo has dicho Vale. como lo diría yo, o sea que no tenemos a nadie que nos corrija, más o menos. Que ella tituló así, además, El peligro de la historia única a una de sus conferencias más conocidas. En ella la escritora nos descubre que a los 7 años escribía solo historias pues, de blancos, de ojos azules, que tomaban té porque era lo que ella leía. Y lo hacía así pues, porque era lo que leía y no sabía que personas como ella podían hacer literatura. ¿Qué factores se aunan para que Bardá sea capaz de escapar de esa mirada en la forma en la que lo hace? En el sentido de que ella muy pronto escapa de lo que se esperaría que hiciera, ¿no? No sé. ¿Cuáles crees que son los cimientos de su cine que le hacen poder hacer un cine tan libre y que recoja tantas miradas? Yo creo que es mucho de lo que ya hemos dicho. Yo creo que está en una parte esa curiosidad, ¿no? Es que pienso en su primera película, en La Pancourt, que es una película donde inventa la Nouvelle Vague. Ella no es consciente de que está inventando nada de eso, porque luego ella admira profundamente a Godard y a todos, y ya está la parte de han hecho algo nuevo y han cambiado el cine, que sí que lo hicieron, lo cambiaron obviamente. Esto ¿Cuántas películas había visto Bardá cuando hace esa película? Claro. Creo que es muy fuerte ese dato. Menos de 20. Menos de 20. Claro, ¿cómo puedes hacer una estudiar película foto como esa y tú no? Es que es muy fuerte. Pero es que ese ella dato está descubriendo, es como a los inicios del cine. Por eso decía antes esa sensación viendo su cine de que vuelves a mirar, ¿no? Vuelves a descubrir la mirada, ¿no? primigenia del cine, es algo así. Y yo creo que se nota mucho en La Pancourt. Yo creo que tiene una parte muy ingenua en el mejor sentido de la expresión, que ser ingenuo o la ingenuidad está como muy mal vista, pero a mí me parece muy relevante. De eso, de algo como inocente de alguna manera. Tengo una cámara, bueno, que ella era fotógrafa, obviamente, como eso tiene una experiencia a la hora de encuadrar, por lo menos se nota muchísimo. Pero es verdad que ella lo hace como una especie de, bueno, vamos a hacer esto y voy a construir una historia. Entonces se nota muchísimo ese algo como puro ahí, ¿no? Como no contaminado. Yo creo que en La Pancourt se nota mucho, mucho, mucho. La Pancourt para mí en Documentaire hace algo, que es lo que he dicho antes, que luego intenta imitar en Documentaire, que es eso de traernos a una pareja y parecer que la película va de ellos dos, ¿no? Sí. Que se van escondiendo todo el rato por Seté y en realidad la película va sobre los pescadores. Eso es. No me estoy yendo eso. Esa es. Eso va. Sí, es que es algo así, ¿no? Entonces, y en L'Opéra Mouve también hace un poco eso, ¿no? Como que hay una pareja, pero luego está hablando de una mujer embarazada y luego también hay un momento en el que como que empieza a retratar a la gente que vive cerca de ahí y es como también de sus primeras películas y ya vemos cómo se toma el tiempo de filmar a los otros. Como ¿Sabes que cada película que otros. decimos luego va a formar parte de un post de estos De que haces tú, referencias, de referencias? Pues que va a quedar un carrusel, va a quedarse un carrusel porque eso la encargada es ella y yo ya voy contándolos y yo creo, vale, bueno, va a quedar el carrusel ese, va a quedar súper bonito. Yo creo que también en ella hay, aparte de esto de la gente, ella es la gente y su entorno. Es decir, esto nunca pierde de vista que somos lo que somos en función también del entorno en el que estamos. Y yo creo que de ahí esa necesidad de, vale, esta pareja de La Pancourt está mediatizada por el hecho de que pertenecen a una clase social, a un determinado ambiente, que uno viene de un sitio y otro viene de otro, pertenecen. Yo creo que esto nunca lo pierde de vista, nunca está de una manera esencial en todo su cine, haga lo que haga. Y esta la mantuvo hasta el final. Por eso la necesidad en sus últimas películas, ¿no? Pues eso, en caras y lugares de ir al entorno y verla a cada uno ahí, que es un entorno a priori laboral, pero no es laboral, es vital, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es esencial, esa no perder nunca de vista que somos lo que somos en función del lugar donde estamos, donde hemos nacido, donde habitamos, si nos mudamos y vamos a otro sitio. Y yo creo que eso es también lo que hace probablemente que cuando vaya a Los Ángeles, pues de pronto los murales, en vez de otra cosa, ¿no? No va a contar lo de siempre, pues ya está contado, esto no le interesa, ¿no? Entonces,
hay ahí. Y luego el hecho ese que hubiera visto poquísimo cine, que es muy fascinante eso. A mí eso me encantó. Me parece fascinante, pues claro, tiene una parte de eso de recuperar pues esa mirada original, de la primera mirada del cine o algo así, la mirada de los Lumière, ¿no? La mirada de quienes estaban creando las imágenes por primera vez, porque es lo que ella hace. Ella en realidad está creando las imágenes por primera vez. ¿Sabes que cuando cuento la historia de los Lumière, yo sigo contando que la gente se asustó del tren y el otro día escuché que es mentira? Sí. Yo creo que yo creo que no sabemos a ciencia cierta. Yo creo que es más fabulación que otra cosa. Estábamos en el coche. Pero es que es una buena historia. Sí, es una buena historia y fue como... Y le contaba a la persona que tenía a mi lado y la gente se asustaba y entonces en el podcast dicen, pero automáticamente, la gente cree falsamente que la gente se asustaba y yo, en plan... No, pero tampoco está tan claro ni ser tan rotundo. Yo en el libro esto lo recojo porque me parece precisamente la esencia esta de la mezcla de realidad y ficción. Sí. Porque es verosímil, en este caso, y es verosímil es la palabra, que alguien se asustara viendo eso porque esa imagen nunca se había visto. Claro, en movimiento. Claro. Habías visto fotos de trenes o en los grandes dioramas estos que había en el siglo XIX, claro, ahí veías imágenes gigantescas y tal, pero no esa sensación. Pero es muy inocente pensar que la gente llegaba a asustarse. Sí, ¿no? Yo no creo que se asustaran tanto pensando que el tren les arrollaba. Más bien yo creo que es una sorpresa ante una imagen nueva. Porque esa sí que es nueva. O sea, un tren en movimiento, visto en una pantalla, allí vi tú sentado. Yo creo que esa imagen es nueva, completamente. Entonces yo creo que sí me creo la sorpresa. No me creo el miedo a que el tren me vaya a arrollar. Ese no me lo creo. Pero la sorpresa sí la creo, porque creo que es absolutamente genuina. Entonces yo creo que hay algo de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, otro pensamiento es que te tengo aquí, pero es que no sé, creo que ya lo hemos estado comentando, pero bueno, eso, que al hilo de todo esto, Varda, lo que estábamos comentando, ¿no? Como que tiene la capacidad de detenerse y de hacer que te detengas en lo doméstico, ¿no? O sea, con los espigadores, la espigadora, con Daguerreotip, que por ejemplo una de las secciones, o sea, uno de los momentos de Daguerreotip que más me gustan, hablando del contexto, ¿no? Es cuando les pregunta cómo llegaron a esa calle, cómo se conocieron. Ostras, y la del cordón. Sí. Es mi momento favorito de Daguerreotip. Que ella se podía separar de la casa, ¿cómo se podía? ¿Cómo era? Para ser mi momento favorito. No, porque es lo del agua. Tenía como X metros de cable. Eso es lo que se pudo. Pero lo relaciona al cordón umbilical porque ahí pues el hijo acababa de nacer. Entonces, el hijo que luego veremos durante gran parte de su filmografía. Bueno, pues eso, retomando, ¿no? Como que tiene gran capacidad para hacernos detenernos en lo doméstico. Vemos cómo filma gatos, cómo filma patatas en forma de corazón, chatarra, ¿no? Eso, sus propias manos, como que, o sea, los murales, bueno, todo esto lo hemos estado hablando. Entonces, todos estos elementos configuran su cine y queríamos preguntarte por qué esto, lo íntimo, lo doméstico y lo aparentemente banal, tiene tanta potencia en el cine de Varda, porque no es tan fácil. Porque aunque decía que no hacía política, eso es pura política. Es el momento en Visage Village cuando encuentra a la cabra que le han cortado los cuernos y dice, no, vamos a buscar una que no. Entonces se va a buscar la otra. O sea, es porque es político. Porque los patatas en forma de corazón lo son, porque político en el sentido más amplio de la expresión, porque tiene que ver con todos nosotros, con cómo creamos comunidad. Entonces yo creo que tiene que ver sobre todo con eso. Esos objetos íntimos son personales por una parte, pero también nos reconocemos en ellos, ¿no? Y entonces lo que hace es extraer eso que hay colectivo, ¿no? Ir como de lo concreto a lo general. Yo creo que su cine hace esto constantemente, coge personas concretas, además muy concretas, sea documental, sea ficción, y entonces a través de ahí consigue algo general, trasciende siempre de esa condición. Y ahí es donde nos reconocemos todos, aunque tengamos vidas que no tengan nada que ver con esas personas que ahí aparecen, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver esa importancia de los objetos, más los objetos nos definen, no podemos vivir sin ellos, son una carga simbólica, histórica, personal, íntima, enorme. Yo creo que ella tiene esa capacidad. Es como que habla todo el rato, como en minúsculas, no sé cómo decirlo, es sin subrayar, pero está consiguiendo hablar de todos nosotros a la vez, ¿no? Algo en lo que te sientes profundamente ahí, ¿no? Que decir, va pues eso, de lo concreto a lo general con una capacidad enorme, ¿no? Incluso
tomándose ella misma como objeto. Entonces, cuando fotografía las manos o los pies o hace todas esas cosas, ¿no? Y se ve a ella misma como imagen. Entonces tiene, sí, porque si eso nada de lo humano me es indiferente, ¿no? Es algo así. Yo creo que en ella es algo de esto. Y entonces es que esa mirada es profundamente política porque está en su interior, es decir, no es impostada, es algo porque ella entiende que todo lo que somos o que nos rodea, los objetos que conservamos o que nos definen, pues están hablando del mundo, ¿no? Entonces yo creo que es algo así. Bueno, tenemos que empezar a cerrar ya, pero o sea, pensando ya más como en el presente, o sea, es cierto que ella tuvo una carrera muy amplia y que existen pocas cineastas con una carrera en dirección tan extensa como la suya. Poquísimas. Y ha influenciado a muchísimas cineastas, ¿no? Como que yo creo que han ido cogiendo ideas de su manera de ser esta espigadora audiovisual que ya dice, o de las formas de acercarse al cine documental. Entonces, ¿cuál crees que ha podido ser la mayor contribución o la mayor huella que nos ha dejado y que nos ha podido inspirar en el presente? Y luego, si crees que podemos decir que hay una heredera, de verdad. Más con la primera, que es más fácil. Totalmente. La he leído antes y he dicho, se ha pasado. Veremos. A ver, Es que igual no... O sea, igual es tan única que no, como que no lo hay. Esa es la respuesta fácil. Sí, ahora haremos algo más complicado, más sofisticado a lo verdad. A ver, yo creo que... ¿Cómo era la primera? Perdón, Tranquila, la mayor contribución vale. O huella en la que yo creo que la libertad creativa absoluta. Yo creo que esa es su principal aportación. Bueno, tiene infinitas aportaciones, pero creo que esa libertad con la que se acerca al cine, a la realidad, a las personas, ¿no? Todo lo que hemos hablado, yo creo que tiene que ver con ese concepto, con entenderlo todo como un acto libre como creadora y como mujer y como ciudadana, ¿no? De acercarse al mundo y a todo de ese modo. Entonces yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas y eso es lo que hace que su cine pues haya de todo, películas de 3 minutos, de 10, de 20, largometrajes de 2 horas, instalaciones, no sé, adecúa, ¿no?, el objeto artístico a aquello que está buscando. Entonces, pues si con 3 minutos le basta, ¿no? Y si necesita 2 horas, pues serán 2 horas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo principal. Y eso es importantísimo en el caso de las mujeres cineastas, porque digamos que a los hombres se les presupone. La mayoría de los... Bueno, a margen de circunstancias concretas y demás, pero básicamente la mayoría de los creadores, sobre todo de la generación de Bardá, pues han hecho gala de esa libertad creativa. Toda la Nouvelle Vague significa básicamente eso. Para las mujeres esto era muchísimo más complicado. Y ella, y aún así, habrá tenido un montón de problemas para poder sacar adelante proyectos, seguro, o algunas de las obras estas más cortas son como proyectos no frustrados, pero cosas que ha tenido que ir adaptando porque en ese momento igual no puede plantearse hacer determinado tipo de ficciones o de documentales porque no están en el orden del día. No sé, es una película tan audaz como Ella canta, la otra no, que es de una audacia enorme formalmente, técnicamente y desde el punto de vista ideológico y de contenido, ¿no? Entonces, a lo mejor no era tan fácil para una mujer cineasta decir una obra completamente feminista, que entrara en el circuito, digamos, una cosa que la pueda hacer y se te queda ahí, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es eso, ¿no? Esa libertad, ese no tener miedo. Esto me parece importantísimo. Yo creo que ese es el gran legado. Y sobre todo ha sido precioso cuando le han descubierto a las nuevas generaciones de cinéfilos y cinéfilas que es que me parece un acto tan de justicia poética, tan de darle los morros a todos estos que le han despreciado, historiadores, críticos, sus propios colegas, ¿no? Esta sensación de, bueno, que ella haga sus cosas, ¿no?, de mujer ahí haciendo sus cortitos y sus tal y sus cosas estas como de señora excéntrica, ¿no? De mujer rara, de ¿no? mujer rara, de chica rara, ¿no? Y decir, y me encanta. Y respecto a... Que vivan las raras. Vivan las raras, las chicas raras. Hagamos el sindicato de las chicas raras, hombre, por favor, fundamental. Entonces, y no ser quién es... que esa es difícil, primero porque creo que es muy única. Y tampoco creo que nadie intente imitarla. Yo no veo como un ejercicio de imitación, cosa que agradezco infinito, porque no creo que funcionara. En todo caso, pues eso lo que hace es escoger. En montaje he visto cosas quizá, ¿no? En la forma de eso, de ir de intentar ir de un objeto a otro con...
pero bueno. Sí, yo creo que ahí hay una expresión como feminista, si se quiere, incluso, que permite hacer eso, el acercarte. Es decir, el feminismo es una mirada revolucionaria, ¿no? Entonces, el poder acercarte a determinadas realidades sin esquema previo, a lo mejor, ¿no? Diciendo, bueno, vamos aquí, pongo la cámara aquí, pongo el micro aquí, o vamos a contar esto, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la militancia feminista clarísimamente, ¿no? Bueno, no militancia, con la esencia feminista. Bueno, no es una militancia, es una esencia. Eres o no sé, está dentro, ¿no? Entonces yo creo que más con eso. Claro, está la figura de ella, está la figura central de Chantal Akerman, yo creo que es muy distinta a lo que a mí me parecen cineastas muy diferentes. Sí, a mí también. Con el mismo ejercicio de libertad creativa, pero muy diferentes, ¿no? Pero y absolutamente fundamentales para entender lo que le ha pasado al cine en las últimas décadas, ¿no? Pensaba no sé. que íbamos a tener un capítulo sin mencionar a Ackerman, pero no. Es difícil. Es imposible. Y más hablando de Áñez Bardá. Que no lo digo a mal, pero es solo es que no. Es difícil. No, ni ganas. Bueno. No, exactamente, ni Eran más ganas. o menos contemporáneas. Claro, O sea sí, es que son bastante contemporáneas, Bueno, claro. Ackerman unos años más tarde. Unos años más tarde, sí. sí, pero sí que coinciden en determinados Sí, momentos, más ¿no? joven. Los 70, 80 y están coincidiendo y sí. Entonces, no sé, no sé, no se me ocurre quién puede ser. No creo que nadie esté intentándolo tampoco, ¿no? Yo creo que la enseñanza es esa, la de sigue tu camino, haz tu cine, y yo creo que afortunadamente esa está, y ahora la mirada de las mujeres cineastas es absolutamente diversa. Y ahí pues cuentan todo tipo de realidades, con estéticas bien diferentes, con miradas distintas. Pero yo creo que sobre todo el no tener miedo, yo creo que está completamente unido a ese concepto de libertad creativa, de poner la cámara donde te dé la gana, de ya está, y entrevista a quien quieras, y haz ficción, mézclalo, haz poema, visual, haz lo que quieras, haz rimar las cosas o no, esa parte, ¿no? No sé, es que pienso todas sus últimas películas de los pegadores y las pegadoras, que es ese ejercicio de libertad, con ese concepto de espigadora tan bonito, ¿no? También en el propio cine. En el propio cine, ¿no? Yo soy una espigadora y voy recogiendo imágenes, fragmentos, rostros, cuerpos, ¿no? Y con esto yo construyo, ¿no? Esa mirada sí que me parece muy de las mujeres, muy del lugar en el que la historia ha ido colocando a las mujeres, muy de estar en los márgenes y de ahí empezar a sacar, ¿no? Y de la otra mirada que hay que aplicar. Eso sí que creo que hay una, no sé, correlación exacta entre la necesidad de la mirada feminista, que creo que tiene mucho que ver con eso. Bueno, pues para terminar me gustaría traer una de las frases que más me gusta que dice Bardá. Esta es una de las que más te gusta a ti también. La de si abriéramos a la gente encontraríamos paisajes, si me abrieran a mí encontraríamos playas, ¿no? Y ahí entendemos un poco por qué nos está situando en esa playa, en las playas de Áñez. Y luego, justo leyendo el libro, he encontrado otra que trata sobre paisajes de Theodor Dreyer, que dice: el rostro humano es el auténtico paisaje del cine. Y he dicho, ay, mira, estas dos frases parece como que me están diciendo algo. Voy a probar a juntarlas y a devolver. Me encanta el desafío. Y en la pantalla final tienes dos frases. Exactamente. No, ¿cómo sientes que se relacionan estas dos frases en el sentido? Es que yo creo que Dreyer es que no hay más verdad que esa para mí. ¿Qué queréis que os diga? El rostro humano es el paisaje del cine. Aunque no quita para que haya otros paisajes bellísimos que el cine pueda fotografiar y dotar de sentido, pero yo creo que esto es así, es que es el gran paisaje. Entonces yo creo que eso Bardá lo tiene clarísimo, ¿no? No tanto porque haga primerísimos planos a lo Dreyer, ¿no? Estos planos tan brutales de Dreyer que te inundan y no puedes escapar de ahí, ¿no? Ella es muy distinto, el concepto estéticamente es muy diferente, ¿no? Lo que plantea. Pero yo creo que tiene que ver con eso, poner en primer plano lo humano, ¿no? Algo así. Entonces el paisaje del cine es el rostro humano. Y es que esa frase me ha parecido tan certera. Las dos son brutales. Sí, la de las playas también, es que es una preciosidad. Lo de encontraríamos paisajes en la gente me parece precioso. Que habla de esa idea, ¿no? De que hablábamos antes, de es siempre alguien en un lugar. Es que incluso muchas de sus películas no llevan el nombre como de los lugares o están ahí marcadas porque sean lugares genéricos tipo playa, tipo no sé qué, o sean lugares específicos porque es que habitamos el mundo. Yo creo que nunca pierde de vista eso. Entonces nunca se pierden disquisiciones filosóficas, metafísicas, por más que luego su cine lo tenga. Y tú a la hora de analizar encuentras ahí que está hablando de cosas muy profundas. Pero esto no lo va a hacer nunca, ¿no? Entonces te lo va a hacer a través de una conversación aparentemente banal o sobre un tema muy cotidiano, los objetos que decías antes.
y es ahí donde está, ¿no? Toda esa capacidad para trascender, ¿no? que tiene su cine. Pues bueno, yo creo que con todo el cariño que hemos recogido, ¿no? Se nota que estamos empapadas. No sé, estamos enamoradas completamente de Áñez Barda. De Barda como una playa también. Somos definitivamente ese meme, ¿no? Sí, totalmente. Y hemos hecho otra vez la función de eso. Pues nada, que les dejamos con las pelis, ¿no? Y que las disfruten. Nosotros ya hemos puesto nuestro granito de arena. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar de estas cosas, como comprenderéis, ni que supusiera un esfuerzo. Esto es un placer. Ya soy.